En esos 3 meses hicimos una lista de, me acuerdo perfectamente, 371 ideas, ideas o compañías que ya existen y que podíamos, digamos, acomodar para las necesidades latinoamericanas. Y tuvimos digamos, cinco rubros eh, con los cuales calificamos estas y todas y cada una de las 371 ideas que teníamos, y entre ellos estaba pasión. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Mateo Jaramillo, CEO y cofundador de Heru, una startup de automatización de impuestos y servicios financieros para los trabajadores independientes de América Latina. Mateo fue de los primeros empleados de Uber y lo vio crecer desde la nada hasta cientos de miles de vehículos en Latinoamérica. Después se decidió a emprender y fundó Quarty, un competidor de Hoyo. Después de un tiempo se dieron cuenta que no era el problema que querían resolver y por eso decidieron pivotear. Hicieron una lista de 371 posibles ideas y se pusieron a trabajar. Dentro de esta lista estaba Heru, y su primer producto fueron unas casas de descanso para los gig economy workers, lo que les permitió hablar y conocer mejor a sus usuarios y así descubrir cuáles eran los problemas que tenían que resolver. Espero que disfrute esta conversación con Mateo Jaramillo. Mateo, bienvenido a Fundadores. Alex, mis gracias por tenerme aquí contigo. Encantado de tenerte por acá y platicar contigo. Oye, estuve viendo y tú, trabajaste en consultoría un tiempo y luego en Johnson & Johnson, pero después fuiste los primeros empleados de Uber en Latinoamérica. ¿Qué fue lo que te llevó a sumarte a Uber y cómo llegaste a Uber? ¿Cómo fue esa historia? Fue muy interesante. Yo empecé mi carrera de ingeniería industrial un poco más como por lo típico. Empecé trabajando en planta en Johnson Johnson y eventualmente terminé en consultoría. Pero trabajé en Endeavor y hacíamos consultoría para emprendimiento, ¿no? Entonces, justo ahí empecé a conocer emprendedores y me enamoré como del emprendimiento. Siempre había tenido algo de curiosidad y desde la escuela estoy, digamos, haciendo cosas con mi padre, más como emprendimiento para ganarme mi lana. Y ya cuando vi el emprendimiento como desde los adentros, trabajando junto con emprendedores, me enamoró. Y entonces justo uno de los emprendedores del pool de emprendedores de Endeavor Colombia fue invitado como uno de los Rider Zero, se llamaba en ese momento en Uber, que era cuando lanzaban una ciudad, invitaban a una persona conocida en la ciudad para hacer una rueda de prensa. Justo estaban por lanzar Uber en Cali y esta persona en Cali, Colombia, y esta persona, este emprendedor me dijo, hey, están buscando una persona que lidere las operaciones en Cali, pensé en ti. Y bueno, ahí fue cuando pasé a ser pues el gerente de operaciones para Uber en Cali. Sí, cosa que en ese momento Uber no se conocía sino en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue interesante. Sí, y ¿qué empleado fuiste? Me estabas comentando ahorita antes de empezar que como el 8, ¿no? De Latinoamérica y 400 algo global, ¿no? Sí, justo entré para lanzar los mercados en Latinoamérica y en ese momento ya había abierto en octubre, abrió México, octubre de 2012, Bogotá en noviembre de 2012 y Cali fue en diciembre de 2012, principios del 2013. Y tuve la oportunidad de ser el empleado casi que 8 o algo así de Latinoamérica y según los cálculos más o menos como el 400 algo del mundo. Entonces entré en una etapa en donde todavía los pagos a los conductores se hacían en un archivo de Excel. Fue una época muy interesante porque tú pude ver toda la evolución de Uber como compañía, su internacionalización, y pues algo que trato de como compartir hoy con el equipo en Heru es cómo una persona estando en San Francisco puede generarle esa pasión a una persona que está sentada en Cali, Colombia, a miles de kilómetros, ¿no? Entonces, eso a mí me movió muchísimo y
digamos, teníamos jefes omnipresentes porque no había nadie presente en la región, o en Cali, y así todo hacíamos nuestro trabajo al máximo. ¿Y cómo fue este primer año? Me imagino que muchísimo crecimiento y digo, no es normal en Latinoamérica, no se había visto mucho, ¿no? Este tipo de crecimiento, este tipo de empresas y unirte y de repente, pues sí, ¿cómo fue este crecimiento? Sí, pues era como la primera ola de compañías tecnológicas que llegaba a Latinoamérica y fue súper interesante. No conocíamos nada de Uber en su momento, o de este tipo de compañías. Eh, y ese crecimiento fue exponencial. Al principio fue extraño porque no veíamos que ese crecimiento no llegaba, pero llegó un punto, es más, me acuerdo, teníamos una vista dentro de Uber que se llamaba God View. Entonces tú veías un mapa de tu ciudad y dentro de ese mapa de la ciudad veías los carritos que estaban conectados en ese momento. Y así sabías cómo se estaban posicionando dentro de la ciudad. Llegó un punto cuando llegamos a 20 carros conectados al mismo tiempo que dije, wow, como que la logramos y crecer más de aquí va a ser muy difícil. Y ahorita, después de 2 años, llegamos a más de 120.000 carros conectados o activos y bueno, ahí es cuando te das cuenta que estábamos pensando en pequeño y que compañías como Uber trajeron esa mentalidad a Latinoamérica de hay que pensar en grande, las cosas se pueden lograr y bueno, creo que hace parte un poco de todo lo que estamos viendo hoy en Latinoamérica en cuanto a la inversión y al tipo de compañías que estamos viendo, que me parece absolutamente genial. ¿Y qué te decía tu familia o qué pasaba por tu cabeza de repente ver que eran, no sé, 10 empleados y de repente ya somos 50, ya somos 100 y de repente pues decías, ¿no? 120.000 coches en la calle, o sea, qué locura. Fue una locura porque creo que como muchos padres, tal vez en ese momento, pues hacer una carrera en una compañía y crecer en Johnson y Johnson, sobre todo, como hacer carrera en Johnson y Johnson era lo máximo, ¿no? Y era lo que ellos conocían, que era como el símbolo de ser exitoso. Y cuando les digo que me voy para Uber, dicen como, pero, o sea, ¿qué es Uber? Primero que todo, ¿cómo así que la gente puede ahorita conducir su vehículo y ganar dinero? ¿Cómo así que una aplicación? Entonces fue un proceso, pues no fue un proceso de convencerlos, pero sí fue un proceso como de que estuvieran ok con que yo estaba haciendo esto. Pero fue muy interesante cuando empezaron a ver la evolución de la compañía de Uber, y cuando empezaron a ver que sus amigos empezaban a hablar de Uber, cuando empezaron a ver que la gente empezaba a mencionar Uber y cuando decían que su hijo había sido quien había ayudado a lanzar Uber en Cali, pues claramente la historia se cambiaba y se sentían súper orgullosos. Eh, pero fue muy emocionante porque en Uber nosotros hacíamos todo, era un equipo éramos 2 personas que crecimos la ciudad y entonces hacíamos driver onboarding, entonces entrevistamos a los conductores, les pedíamos sus documentos, les subíamos sus documentos, hacíamos el entrenamiento de cómo se deben comportar dentro de un viaje. Recordemos que estas personas nunca habían conducido un vehículo, ¿no? En este sentido, como llevando a alguien más, en su mayoría. Entonces, pues hacíamos entrenamientos. Y después hacíamos todo lo otro, ¿no? Marketing, traer la demanda y la parametrización de todo. Y después cuando me montaban los Ubers y me veían las personas, los conductores me decían Don Uber, porque pensaban que era mi compañía, que yo me llamaba Uber. Entonces fue muy chistoso y mi novia en ese momento, que es mi esposa, eh, odiaba tomar Ubers conmigo porque siempre era Don Uber, venga, le tomo 5 minutos, es que tuve este problema con la aplicación o algo siempre les pasaba, entonces odiaba tomar los Uber conmigo. Pero son esos recuerdos que de verdad pues son súper emocionantes. Y luego, ¿qué dificultades te acuerdas de, pues de repente de que empezó a haber en Uber, me imagino, al crecer tan rápido, ¿no? Sí, teníamos retos, obviamente habían 2 paradigmas grandes. Uno es con los medios de transporte tradicionales que se oponían muchísimo, se siguen oponiendo en muchas partes a este tipo de transporte, ¿no? Entonces era cómo mantenías a los conductores seguros, cómo creabas estrategias para que no hubiera como enfrentamientos o algo de ese tipo.
Y por otro lado, habían paradigmas de la mentalidad de las personas que en ese momento, hasta ese momento, por ejemplo, no habían vinculado una tarjeta de crédito a una aplicación. O sea, suena absurdo ahora decirlo, pero en ese momento convencer a una persona, a un usuario que vinculara una tarjeta de crédito a una aplicación para solicitar un vehículo que no era un taxi, era una tarea titánica. Entonces, ¿cómo los convencíamos? ¿Cómo les decíamos? Vincular su tarjeta no significa que se la van a clonar, no significa que van a hacer cargos a la tarjeta, significa que usted va a pagar con la tarjeta a través de una aplicación y es todo. Entonces, romper esos paradigmas en ese momento creo que fue el reto más grande. Y bueno, la otra parte que fue la de los medios de transporte que se oponían a Uber. Oye, y tú estuviste pues, bastantes años en Uber, y luego a veces pero siento, según yo tienes como, siempre has tenido como esas ganas de emprender y pues sí, esas ganas de emprender. Y tenías una muy Sí. buena plataforma en Uber, muy buen crecimiento, y luego pues por fin saltaste, ¿no? A emprender. Una pregunta que pues me llama la atención un poco, ¿por qué no te animaste antes, tal vez? Es súper buena pregunta y me la he hecho muchas veces. Yo tuve, bueno, digamos que siempre tuve emprendimientos no tecnológicos, digamos con mi papá, siempre me acuerdo en la universidad comercializaba quesos, los traía de una región y los vendía en mi ciudad y como este tipo de cosas para digamos, tener mi propio dinero. En algún punto intenté hacer una plataforma de camisas, manga larga hechas a la medida para hombres por una plataforma web, cosa que en ese momento no se veía. Fracasó más por mi inexperiencia, creo que por la falta de necesidad. Eh, y yo no creo o sea, creo que la experiencia que tuve, sobre todo haber entrado a Uber, me dio, me dio las bases para saber qué quiero y qué no quiero dentro de mi propia compañía, que creo que fue súper interesante. Digamos que, y de nuevo, no, tal vez no sé todo, obviamente no sé todo lo que no quiero y todo lo que quiero, pero sí tengo una muy buena base y una muy buena idea. Y haber trabajado en Uber, haber tenido una experiencia laboral en una compañía como Uber, me dio las bases para poder crecer rápido, saber qué decisiones tomar, cuándo tomarlas, y ese tipo de bases que tal vez si hubieran saltado antes de emprender, estuviera dando muchísimos tumbos hoy en día. Entonces, creo que esa experiencia fue muy buena y haber visto toda la evolución de Uber o una gran parte de la evolución de Uber desde que hacíamos pagos a conductores en un Excel hasta hoy en día que la aplicación detecta incluso movimientos bruscos dentro de un vehículo para saber si estuviste en un accidente. Toda esa evolución pues me dio casi que era como tener mi propia compañía pero con el bolsillo de otra persona, ¿no? Entonces, y con un bolsillo muy profundo. Entonces, pues eso me dio la oportunidad de tal vez saber cómo quiero construir mi compañía. Y como que qué cosas aprendiste de lo que sí querías hacer y de lo que no querías hacer, que también es importante. Sí. Volviendo al punto que mencionábamos ahora, creo que ese hambre y casi que considerar la compañía como propia, porque bueno, todos nuestros empleados hoy en día en Heru tienen equity, que es una práctica hoy mucho más común en Latinoamérica y me parece genial. Em, pero sobre todo a nivel cultural, cómo crear la necesidad y cómo crear ese empoderamiento en las personas para que creen, para que sea una cultura en donde se premie el riesgo, se premie tomar riesgos, en donde sea una cultura que se premie la priorización sobre la acción, que sea una cultura en donde se premie hacer las cosas, bueno, en inglés, tal vez lo exprese en inglés, do the right thing, como hacer lo que es correcto, punto. Y eso yo sé que puede tener muchísimos significados, pero ese tipo de cosas como crear una cultura correcta y sana pero con la suficiente ambición y hambre para que las personas actúen por sí solos, para mí eso fue uno de los aprendizajes más grandes que tuve en Uber, porque teníamos jefes omnipresentes, no estaban en la ciudad, pero sentíamos que estaban en la ciudad con nosotros y sentíamos que se remangaban la ciudad, las mangas igual que nosotros y se ensuciaban las manos y se metían en la operación.
Eso para mí me demostró que un jefe no significa una posición como de superioridad, sino una persona que ayuda a guiar, pero más que todo que se remanga las mangas. Eso fue como los aprendizajes que tuve a nivel positivo, y tal vez las cosas que no quiero también es cómo no permites que esa cultura se vaya al otro extremo, ¿no? Y en donde no le permitas a que las personas tengan, por ejemplo, su tiempo con su familia, o su tiempo libre para disfrutar pues de su tiempo personal, porque eso lleva a que las personas se quemen muy rápido dentro de la compañía, y entonces viene el otro problema, que es tienes que recontratar, tienes que contratar personas nuevas, y para eso, para una compañía no es saludable. Entonces, pues sí, cómo manejar ese balance creo que es importante, y sobre todo ahorita que el emprendimiento en Latinoamérica está empezando, digamos, con tanto furor. Creo que es importante que todos nosotros como emprendedores tengamos eso en cuenta para crear una cultura sana dentro de Latinoamérica, y que haya oportunidad para todos, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y creo que la cultura es muy importante, ¿no? Y darle este valor desde el principio y ser consciente de esto, de cómo te puede make or break la cultura, pues es mucho mejor, ¿no? Porque el chiste de la cultura, digo, se va a hacer, es construirla pues hacia los valores que quieres que tenga la empresa. Sí, sí, 100%. Y que la cultura, cuando no está ahí el jefe, por ponerlo así, es lo que los empleados hacen por sí mismos, ¿no? Sí, porque saben qué es lo que deben hacer. Nadie les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Entonces, como tú dices, eso es invaluable, creo que para una compañía, que cuando el jefe no está ahí, el equipo haga las cosas tal y como la cultura se lo dicta. Y retomando un poquito, cuando te animaste a emprender y primero hicieron Quarty, ¿no? Que era como Hoyo, es decir, una estandarización de hoteles low budget. Pues platícame un poquito más de por qué decidieron hacer esto al principio. Sí, que justo fue ahí cuando tú y yo nos conocimos. Quarty fue mi socio y yo, Steven y yo, queríamos hacer algo juntos hace un tiempo. Steven y yo trabajamos juntos en Uber, nos complementamos muy bien. Eh, para mí, digamos que yo aprendo constantemente de Steven, y eso para mí fue muy importante al tomar una decisión de decir quiero emprender con Steven. Y en ese momento vimos la necesidad, vimos que esta compañía Oyo Rooms en India estaba funcionando, y dijimos, bueno, es un concepto interesante, es un concepto que operativamente se puede parecer mucho a lo que estamos haciendo ahora en Uber. Vimos la oportunidad y saltamos sobre ella. Eh, y Creo que fue la decisión correcta haber saltado sobre esa oportunidad, pero rápidamente nos dimos cuenta que tal vez sí se necesitaba una expertise, o sí se necesita una expertise en temas de hospitalidad muy fino para escalar al ritmo que ese negocio necesitaba escalar. Tal vez lo podíamos escalar, digamos, aprendiendo en el camino, pero a largo plazo, pero se iba a demorar un poco más, ¿no? Entonces, fue la decisión correcta, y Quarty fue un aprendizaje muy grande, fue una empresa fallida, y pivoteamos a lo que hoy es Heru, pero creo que si no hubiéramos tomado esa decisión en ese momento, no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo hoy. ¿Y cómo se dieron cuenta también que era el momento de pivotear y hacer algo totalmente distinto y dejar de hacer lo que estaban haciendo? Pasamos a Y Combinator y estuvimos en Y Combinator 3 meses, digamos que dentro de Quarty incluso intentamos diferentes modalidades. Finalmente terminamos haciendo lo que tú mencionabas, que era la estandarización de hoteles low budget, y una vez empezamos a operar y habíamos levantado capital, en ese momento ingresó Oyo Rooms, la compañía en la que nos habíamos inspirado, al mercado mexicano. Y, y ellos tenían el playbook, tenían el capital, que en ese negocio el capital es muy importante porque se necesita una inversión alta para la estandarización de los hoteles. Y decidimos, por esta frustración, digamos, de que estábamos aprendiendo algo nuevo en el camino, y al mismo tiempo teníamos que ejecutar muy rápido, digamos que esa frustración nos llevó a tomar la decisión de hacer un mejor uso de ese dinero que habíamos levantado, y digamos que también
cuidar a los inversionistas que habían creído en nosotros en ese momento y tomar una decisión muy dura, porque fue muy difícil tomar esta decisión o llegar a la decisión, pero que era la decisión que creíamos que iba a beneficiar a todos, ¿no? Y no iba a ser una decisión tomada siendo greedy en su momento, sino que iba a ser una decisión tomada con la mejor intención para todos, un poco volviendo a este punto de hacer lo correcto. Y en ese momento llamamos a nuestros inversionistas, a todos y cada uno les dijimos, esta es la decisión que estamos tomando, queremos cerrar la compañía porque sabemos que competir contra esta compañía, Oyo Rooms, pues básicamente vamos a malgastar el dinero porque nunca vamos a tener tanto capital como ellos, o por lo menos no en el corto plazo. Y digamos que fuimos muy afortunados también de contar con el apoyo de todos nuestros inversionistas. Todos nuestros inversionistas nos dieron nos apoyaron y nos dijeron, perfecto, nosotros creemos en ustedes, no queremos la plata de vuelta, queremos que ustedes hagan algo con ese dinero. Entonces, justo estuvimos 3 meses, digamos, construyendo lo que hoy es Heru, y ahí ya, digamos, hicimos esa transición. Sí, y también, bueno, algo que me acuerdo que una vez me platicaste, no sé si te acuerdes, hablabas mucho también de la pasión, que estaban construyendo pues Quartly, el competidor de Oyo, pero pues que tampoco se sentían tan apasionados por el problema. Y ya cuando estuvieron viendo a qué pivotear, hicieron pues la lista, ¿no? de cosas posibles, pues también tomaron mucho en cuenta esto, ¿no? La pasión, que fuera un problema que realmente les apasionara. Sí, súper buen punto. Y como estábamos aprendiendo en el proceso de hospitalidad, como no nos habíamos dado cuenta que en verdad no estábamos apasionados por lo que estábamos haciendo en ese momento. Y por eso también digamos que la toma de decisión fue un poco más fácil en ese sentido, aunque no fue fácil, pero eso nos empujó un poco a tomar la decisión. Y cuando en esos 3 meses, hicimos una lista me acuerdo perfectamente, 371 ideas o compañías que ya existen y que podíamos, digamos, acomodar para las necesidades latinoamericanas. Y tuvimos cinco rubros con los cuales calificamos todas y cada una de las 371 ideas que teníamos, y entre ellos estaba pasión. ¿Qué tanto nos apasiona digamos, esto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos apasiona la industria de la comida? ¿Qué tanto nos apasiona esta otra industria? Y finalmente llegamos a Heru, creo que muy, muy por eso, ¿no? O sea, para nosotros todo este tema de los trabajadores independientes más como un todo, no necesariamente como repartidores y conductores, sino como trabajadores independientes, como freelancers, como comerciantes de plataformas de venta online, etcétera. Para nosotros ahí hay una oportunidad muy grande porque sobre todo para Latinoamérica, es una oportunidad para muchas personas que hoy no la tienen, pero también es la migración de muchas de las economías hoy en día. Están migrando hacia este mundo un poco más de trabajo independiente. Para nosotros eso fue claro. Sí, totalmente, es el futuro, ¿no? Los trabajadores independientes. Y como dices, pues no solo las personas que trabajan en Uber, Rappi o que conducen, sino que también, pues muchísimos, ¿no? Freelancers o personas que, pues consultoría, o muchas personas que o tienen emprendimientos on the side y así. Yo creo que la tendencia es cada vez eso, ¿no? Que te permita flexibilidad de trabajo y ganar de acuerdo a tus tiempos, ¿no? Quieres ganar más, pues trabajas más, y quieres pues pasar más tiempo con la familia o lo que sea, pues puedes ir adecuando, ¿no? Y creo que esto se está dando muchísimo en todo el mundo. Estaba viendo en Europa que hablan muchísimo del gig economy, pero no de plataformas, sino más bien diseñadores, consultores, abogados y más este tipo de gig economy workers. Y es muy buen punto el que tocas, porque digamos que el beneficio va en ambos sentidos. El beneficio va para la persona quien presta el servicio y tiene la flexibilidad para manejar el tiempo como la persona quiere, pero para la compañía creemos que la pandemia exacerbó esa necesidad, porque muchas compañías tienen infraestructuras de personal demasiado pesadas, y reaccionar en tiempos difíciles como en una pandemia o tal vez digamos una crisis económica
es muy costoso porque no tienen la flexibilidad para reaccionar a nivel de headcount. Entonces, para una compañía, o algunas compañías se dieron cuenta que tener esa flexibilidad y contratar a personas más como consultores o como freelancers es beneficioso también para reaccionar rápidamente en un momento de crisis. Y por eso este tipo de trabajador, digamos, cada vez es más obvio, es más evidente y también mucho más conveniente para ambas partes. Todavía hace falta muchísimo camino por recorrer en cuanto a normatividad, en cuanto a beneficios, pero vemos que hacia allá está la tendencia y ya lo hemos visto en Europa y hemos visto también algunos casos en Latinoamérica en donde cada vez más los gobiernos se preocupan por este tipo de trabajador. Sí, y hablando un poquito cuando decidieron fundar Heru, ¿cómo fue? O sea, vieron la lista de ideas, ok, ya decidieron una, y era más como en la industria así, o como que hicieron un MVP específico y de ahí empezaron a ver cuál era la necesidad. O sea, ¿cuál fue el primer paso ya que habían decidido? O sea, más bien decidieron qué hacer o decidieron como cercano. Sí, es muy interesante como el proceso porque nos tomamos el tiempo de hacer algo que de verdad nos apasionaba, pero también que tenía una oportunidad grande. Y justo en ese momento habíamos hablado, o en el proceso de Cuarti, habíamos hablado con un fondo de capital, Mountain Nazca, que está basado en México, e hicimos muy buen clic. Ellos nos dijeron que no a la idea de Cuarti, pero hicimos muy buen clic y fue uno de los únicos fondos que en ese momento nos invitó a sus oficinas para darnos el feedback. Y para nosotros eso fue muy importante porque se tomaron, no iban a invertir en nosotros, no tenían nada que perder, pero así todos se tomaron el tiempo de explicarnos por qué no habían pasado y además lo hicieron en persona. Y para nosotros significó mucho. Entonces, en ese momento, cuando estábamos pivoteando, teníamos las 371 ideas, hicimos con este ejercicio de evaluación de 5 rubros, seleccionamos 20 y después de esas 20 seleccionamos 5. Y en ese proceso hablamos con Mountain Nazca y les dijimos, Mountain Nazca, tenemos dinero que pues, inversionistas metieron en nosotros, ya hablamos con ellos, estamos en el proceso de pivotear la idea, queremos acercarnos con ustedes para ver a ustedes qué les interesa y en qué estarían dispuestos a invertir. Y empezamos a trabajar estas 5 ideas, por eso nos tomamos 3 meses porque hicimos estudios de mercado de esas 5 ideas, hicimos presentación, hablamos con personas a las cuales, digamos, el problema los impactaba y finalmente presentamos 3 pitches, digamos, a Mountain Nazca y de esos 3, todos coincidimos en que Heru o la oportunidad dentro del mundo de trabajadores independientes es la más evidente y la más grande, digamos. ¿Cuáles eran los otros dos? Era algo que ahorita está muy interesante, que es dark warehouses, o sea, cómo fragmentar los warehouses y traerlos más cerca del usuario final. Entonces, Heru era la oportunidad más evidente y más clara y la que todos coincidimos, incluido Mountain Nazca, y entonces Mountain Nazca en enero o en febrero de ese siguiente año, esto ya era de diciembre, en febrero del siguiente año decidió invertir el primer cheque de un fondo de capital en Heru. Y para nosotros fue muy significativo y ahí arrancamos Heru como una plataforma de beneficios para los trabajadores independientes y después tuvo una migración a lo que estamos haciendo hoy. Pero ese proceso de llegar a esta idea final fue muy, muy, muy interesante y sobre todo muy enriquecedor. Súper interesante el proceso y también muy interesante que hayan pues compartido, ¿no? Y se hayan apoyado con Mountain Nazca, que aunque ahorita que lo dices pues es muy obvio y es muy evidente, pues no sé, ¿no? Tal vez algunos emprendedores, pues no sé, no le dirían a un fondo, ¿no? Oye, estoy pensando en cambiar totalmente lo que estoy haciendo o cuando pues al revés, ¿no? Te va a ayudar a encontrar pues una mejor industria, ¿no? Que pueda ser atractiva. Y nosotros, una de las cosas que nosotros siempre hemos cuidado es nuestra transparencia y para nosotros precisamente estos primeros inversionistas para nosotros han sido muy, muy importantes porque hemos sido muy transparentes.
y queremos seguir siéndolo. Y para nosotros, quien creyó en nosotros, incluso con ese nivel de transparencia, es muy valioso porque no queremos esconder cosas, queremos hablar con la verdad, porque en algún momento vamos a tener que apoyarnos en nuestros inversionistas o en nuestros aliados y si no hablamos con la verdad, pues van a perder confianza en nosotros. Entonces, sí, para nosotros que Mountain Nazca se haya sumado en ese momento fue muy valioso. Y después vinieron otros inversionistas que también creyeron en nosotros, justo con incluido ese nivel de transparencia. Y después, ¿cuál fue el primer MVP que hicieron para pues esta plataforma de beneficios? Construimos la plataforma digamos, como tal. Y los primeros productos que pusimos dentro de la plataforma de beneficios fue un producto de planes celulares, un producto de seguros de incapacidad que son más bien aseguraban un ingreso de la persona. Y esos fueron los dos productos con los que iniciamos a nivel digital. Y un tercero que fue más a nivel offline, que fue muy interesante, fue algo que llamamos como pit stops, que eran sitios físicos repartidos en Ciudad de México, en donde los repartidores tenían oportunidad de ingresar al baño, de tomar agua, de calentar su comida, de conectarse a Wi-Fi, de cargar sus celulares, de descansar un poco, porque también pues eran sitios cómodos con un techo para que se resguardaran un rato de la lluvia y el sol. Esto nació como necesidad incluso de una necesidad que dentro de Uber habíamos visto. En algún momento en Uber hicimos una encuesta a mujeres para entender por qué no más mujeres se unían a la plataforma. Y hay muchas razones. Una de las más obvias obviamente es el tema de seguridad, pero casi que la segunda, menos obvia, era la dificultad de encontrar un baño. Y eso para nosotros significó muchísimo. Y cómo poner estos sitios físicos con comodidades para todo tipo de persona, para nosotros fue muy importante y gran parte del inicio de Heru y el éxito de Heru en el inicio fue esto, cómo creamos esa comunidad y ese acercamiento con nuestros usuarios finales a través de estos sitios físicos. Hoy en día no hacen parte del portafolio de Heru porque escalarlos es muy difícil, pero fueron parte importante del inicio. Y también te sirve muy bien, ¿no? Para hablar con los usuarios y entender mucho mejor pues, sus necesidades, ¿no? Y generar esta confianza también con los usuarios. Eso fue crucial, ¿no? O sea, para nosotros poder acercarnos a hablar con nuestros usuarios, entender sus necesidades. Así fue que nació lo que hacemos hoy en Heru, que es toda la parte fiscal. Si no hubiéramos tenido ese espacio en donde habláramos con nuestros usuarios y nos acercáramos a ellos y digamos, más que hablar, estuviéramos abiertos de oídos porque hay que escuchar lo que no es tan evidente y solamente se logra interactuando mucho con los usuarios. Así fue que nació la necesidad para construir lo que hacemos hoy en Heru. ¿Y cómo escuchas lo que no es evidente? Sí, es gran pregunta. Digamos que tal vez uno de los ejercicios que hicimos mucho fue hablar y platicar con nuestros usuarios físicamente. No construíamos un espacio oficial, digamos como una mesa redonda, sino que íbamos a nuestras Herucasas, los sitios físicos, y nos sentábamos a trabajar ahí, y nos sentábamos a escuchar a nuestros usuarios a escucharlos entre ellos, pero también a platicar con ellos y a generar esas preguntas que tal vez suscitaran esas respuestas sin ser guiadas necesariamente, pero después de juntar muchas conversaciones y de escuchar muchas conversaciones, incluso con diferentes miembros del equipo, porque no queríamos estar sesgados solamente Steven y yo a esas conversaciones para necesariamente escuchar lo que queríamos escuchar. Solamente después de esas interacciones y de cantar toda esa información que sacamos fue que salió la necesidad de Heru. Porque no es necesariamente un problema que nosotros vivamos en nuestro día a día, sino un problema que viven las personas que están bajo
bajo el régimen fiscal de plataformas digitales. Y bueno, es ahí donde, así fue como nosotros escuchamos lo que no era tan evidente. ¿Y cómo funciona ahorita ese producto, el producto estrella, el de impuestos de personas físicas? El producto estrella de Hero hoy en día es la automatización del proceso de declaración de personas que trabajan bajo el régimen fiscal de plataformas digitales. ¿Qué significa esto? Todas estas personas cualquier persona que preste un servicio o venda un producto a través de una plataforma digital hoy en día en México tiene que presentar una declaración mensual. Y esa declaración mensual tiene muchos componentes que digamos, son difíciles de hacer cada mes y de hacer de forma manual. Y tienen sus estrategias. Lo bueno es que la tecnología nos ayuda a automatizar y hacer digamos, en volumen estos procesos. Por ejemplo, uno de los ejemplos es que nuestra tecnología detecta más de 4.000 rubros deducibles de diferentes diferentes tipos de trabajadores dentro del régimen de plataformas digitales y hace la deducción de forma automática. Cosa que, digamos, un contador pues, se puede demorar un tiempo y no puede hacerlo en masa. Nosotros procesamos más de 12.000 declaraciones mensualmente y lo hacemos en cuestión de horas, ¿no? Entonces, cómo detectar esos 4.000 rubros deducibles de forma automática es parte como de la magia de nuestra tecnología. Súper bien, la verdad es que qué gran ayuda, o sea, sí, siempre es complicado todo el tema de impuestos. Y un poquito, pues me imagino que esto tiene también grandes retos, ¿no? Construir este producto pues, de ingeniería, ¿no? Sí, creo que compañías que son product driven o jalonadas por producto siempre tienen ese reto, ese reto tecnológico, porque es algo, en nuestro caso es algo que no se ha hecho anteriormente, por lo menos no en la región, y es cómo solucionas temas de impuestos de forma masiva, pero también siendo precisos para hacer una estrategia fiscal correcta. Entonces, ¿cómo estructurar esa tecnología para que esto lo haga de forma continua y en masa? Es un reto gigantesco. Y es un reto gigantesco que además no es solamente una necesidad para México, sino que ahora se está convirtiendo en una necesidad para otros países. Y una vez entramos en el tema de impuestos, empezamos a ver la oportunidad que hay ahí, no solamente para el régimen de plataformas digitales, sino para otros regímenes fiscales y también para las compañías digitales. Entonces, las plataformas digitales también tienen estos retos, no procesar de forma masiva las retenciones correctas para las personas que prestan servicios a través de su plataforma es un reto. Y todo esto se puede lograr a través de la tecnología y es lo que nosotros estamos construyendo. Es un reto que creemos pues vamos a poder escalar a toda la región y es un reto que a nivel tecnológico pues es bastante desafiante, pero eso es lo que nos gusta. Es precisamente lo que queremos lograr y nos apasiona que sea un problema que esté jalonado por una necesidad que se puede solucionar a través de tecnología. Sí, creo que es una necesidad muy grande y en pues una parte de la población desatendida, ¿no? Y puedes ofrecer un producto mucho mejor y más barato, ¿no? Apoyándote de tecnología. Y bueno, para construir esto también necesitas pues, equipo, ¿no? Que siempre es complicado, ¿no? Traer el talento, pues traer el talento indicado o el mejor talento. ¿Cómo le hacen en Heru para traer el mejor talento que tenga fit cultural y con la misión? Es un reto y creo que es un reto ahorita para todas las compañías en Latinoamérica. Tenemos dos fenómenos muy positivos para la región, pero que han hecho que las cosas se vuelvan difíciles para las compañías tecnológicas en Latinoamérica. Uno es, tenemos compañías grandes de Estados Unidos que están contratando el talento local latinoamericano. Tenemos Stripe que abrió sus oficinas en México, sus oficinas de desarrollo incluso. Tenemos Lyft que han contratado ingenieros en la región.
tenemos Rappi, que es una de las compañías que contrata más ingenieros, y tenemos, bueno, las otras compañías, Mercado Libre, etcétera, de la región que, que contratan muchísimos ingenieros y esto hace que el talento sea escaso. Em, y por otro lado tenemos un crecimiento, un boom del emprendimiento tecnológico en la región con inyección de capital como nunca antes lo habíamos visto en la región y esto es súper positivo para todos nosotros, pero también hace que contratar sea un reto. Y para nosotros, digamos que tenemos un reto tecnológico en las manos, nosotros como Heru, muy, muy grande, una necesidad gigantesca. Pero por otro lado también estamos construyendo una compañía con una cultura que queremos que sea perdurable. Y también es difícil construir este tipo de culturas dentro de una compañía tecnológica porque sabemos que el ritmo tiene que ser muy rápido, tenemos que crecer a pasos agigantados, tenemos un reto enfrente que es un desafío grande, pero también que es interesante para otras compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo nos movemos lo suficientemente rápido para ser los jugadores más importantes dentro del mundo de impuestos en Latinoamérica? Y eso se convierte en algo atractivo para atraer talento, o sea, una cultura adecuada, en donde haya un balance adecuado, pero también retos grandes. En Hero estamos resolviendo retos grandes y parte de la misión de nosotros es cómo traemos el mejor equipo a que venga a ser parte de la misión que tenemos y a resolver los retos que tenemos enfrente. Definitivamente parte como el éxito que hemos tenido trayendo ingenieros ha sido a través de nuestro propio equipo. Tenemos un equipo muy, muy bueno a nivel de conocimiento técnico, pero también muy, muy bueno a nivel de fit cultural. Y estas personas también han traído a sus amigos, conocidos, compañeros que ahorita hacen parte del equipo de Heru y eso ha sido parte del éxito de la atracción del talento. Somos un equipo, digamos, que relativamente pequeño a nivel de ingenieros. Tenemos 10 ingenieros en este momento en el equipo, pero cuidamos mucho del tipo de personas que traemos al equipo, porque queremos seguir cuidando mucho esa cultura. Sabemos que estas primeras personas que nosotros contratemos en la compañía van a hacer que cascadee esa cultura porque ellos mismos van a ser parte de ese proceso de contratación. Entonces, ellos como parte del equipo van a entrevistar a los nuevos ingenieros, van a recomendar a los nuevos ingenieros y esa cultura que nosotros fijemos en el equipo hoy en día tiene que estar muy fija para que se cascadee una vez ellos empiecen a traer y a recomendar a sus amigos o compañeros. Sí, creo que la cultura es súper importante, ¿no? Para atraer a las personas que quieres. Y como mencionas, pues esas primeras 10, 20 contrataciones son los que van a establecer la cultura, ¿no? Del resto de la compañía pues sí, de los siguientes muchos años de crecimiento. Y también algo bueno de unirse a una empresa, pues no tan grande, es que yo creo que también puedes tener mucho más impacto, ¿no? Que si te unes a un Rappi, un Mercado Libre, digo, son grandes compañías, pero pues ya eres un pequeño engraje en un reloj muy grande, ¿no? Y aquí puedes tener mucho más impacto directamente y pues sí, que las cosas que estén haciendo se vean reflejadas con los usuarios enseguida. 100%, eso es precisamente lo que pasa. O sea, una persona hoy en día en Heru tiene un impacto en el resultado de la compañía casi que inmediato. Lo que desarrolle un ingeniero, el equipo de producto hoy se va a ver reflejado la próxima semana cuando hagamos el nuevo release de la aplicación, ¿no? Entonces, tener esa oportunidad es maravilloso. Mi socio y yo tuvimos la oportunidad de generar ese impacto y esa oportunidad de participar de esa forma en Uber, en sus principios. Ya después cuando creció no es así como tú lo mencionas. Entonces hay compañías muy importantes en la región como Rappi, etcétera, pero pertenecer a una compañía como Rappi es una experiencia completamente diferente a pertenecer a una compañía como Heru hoy en día. Y también la participación a nivel de equity es más importante, ¿no? O sea, ser parte de una compañía en etapas iniciales, en un equipo pequeño, te hace acreedor, o esperamos que la cultura en Latinoamérica sea así, pero te hace acreedor a una parte más importante de la compañía. Y estar desde los inicios te puedes llevar al éxito
pues cualquiera que sea la definición de éxito, pero haces parte de ese impacto inicial de la compañía. Sí, con el equity te puede ir muy bien y si no, pues seguro te llevas muchos aprendizajes, ¿no? Y creces mucho como persona en el mundo laboral. Y eso y hablabas de que le dan equity a todos. Este, desde el principio, desde que iban me imagino que pues también se fueron impactados en Uber, ¿no? Que les daban equity y eso pues, se refleja mucho en la cultura que quieren construir. ¿Cómo has visto tú esta parte en Latinoamérica? Veo que ya es cada vez más normal, pero pues todavía no es tan normal como en Estados Unidos. Es cada vez más normal y eso es muy positivo para todos nosotros. Lo que tal vez hace falta un poco más desde el punto de vista, de nuevo, de impuestos y desde el punto de vista de emprendedores o de empleados en startups es cómo entendemos esto, cómo nos impacta en un futuro a nivel de impuestos, pero también cómo entendemos cómo nos motiva, porque ingresar hoy a Heru te da equity, pero es entender ese equity, cómo se traduce en el tiempo, cómo se traduce en el evento de un exit, cómo se traduce en el evento de un IPO. Y ya estamos viendo más IPOs. En el último año creo que hubo siete IPOs de empresas tecnológicas latinoamericanas en las bolsas de Estados Unidos. Entonces, esto es un evento cada vez más frecuente y esto también va a hacer que cada vez más hayan adquisiciones de compañías en Latinoamérica y eso también es un evento de liquidez muy interesante para el empleado. Pero es muy importante que nosotros dentro de esa cultura no solamente hagamos acreedores a los empleados de equity, sino que también ayudemos a entender pues cómo nos impacta a nivel de impuestos para que nos preparemos para eso, pero también es cómo nos impacta a nivel de liquidez en un futuro y que eso haga parte de la motivación. Y yo sí invito a las personas que están interesados en unirse a a compañías de tecnología o startups en Latinoamérica a que le vean más valor a ese equity, porque ese equity es muy importante y se puede convertir en un evento de liquidez importante en el futuro. Sí, sí, tiene mucho valor que a veces todavía no se ve en Latinoamérica o no se entiende todavía, ¿no? La profundidad. No, 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 definitivamente no, pero es parte importante de cómo cambiamos esa cultura de emprendimiento en Latinoamérica. ¿Y qué retos vienen ahora para Heru? ¿Qué retos se enfrentan en el siguiente pues, año y medio? Los retos definitivamente pues hacen parte del día a día del emprendedor, pero para nosotros el tema de crecimiento, o, digamos, escoger los caminos correctos para crecer es el reto más importante que tenemos en este momento en Heru. Y somos afortunados porque no se trata de el reto de por dónde vamos a crecer, sino por dónde vamos a crecer más. Entonces tenemos oportunidades de crecer, tenemos productos B2C que impactan directamente al consumidor, que son nuestros productos de impuestos. Tenemos más de un producto de impuestos. Tenemos productos de facturación y este tipo de productos son productos que son muy sticky, es decir, que generan una necesidad real en la persona porque nuestros usuarios tienen que presentar una declaración todos los meses. Si nosotros les ayudamos a simplificar esa declaración y además lo hacemos por un costo de menos de la mitad de lo que le cobra hoy en día un contador, pues es digamos, una decisión muy fácil de tomar. Pero encima de eso es cómo aprovechamos ese stickiness en el buen sentido de la palabra, cómo aprovechamos ese stickiness de nuestro producto para construir productos financieros que le generen aún más beneficios a las personas. Te pongo un ejemplo muy claro. Entonces, como por ejemplo, una persona hoy en día, un conductor a final del mes le toca pagar una declaración, pero no necesariamente tiene el dinero de bolsillo para hacerlo, pero la persona tiene la mayor intención de ponerse al día en sus impuestos. Que nosotros podamos financiar ese tipo de oportunidades es, digamos, una forma de crecer y una de las formas que tenemos de crecer y que tenemos que empezar a solucionar rápido. Entonces hay formas de crecer, digamos, a nivel vertical, pero a nivel horizontal también. Hoy en día estamos tenemos un paquete de soluciones para nuestro público dentro de plataformas digitales
pero también hay otras personas con necesidades muy parecidas, incluso mayores, en otros regímenes fiscales, en regímenes fiscales incluso de sueldos y salarios, regímenes fiscales como renta, etcétera, etcétera, o el régimen de confianza, que es un régimen nuevo que se viene en donde engloba un poco a todos los freelancers, etcétera. Pero entonces, ¿cómo crecemos a nivel horizontal ahí? Entonces yo creo que esos son los retos más importantes, es cómo tomar las decisiones correctas para ir por el camino adecuado. Buenísimo, totalmente. Y qué interesante que mencionas el régimen de confianza. No bueno, obviamente me imagino que estás enterado. No sabía qué tanto tocarlo. ¿Cómo lo ves ahora? ¿No los deja un poco sin, pues si se simplifica mucho esa parte, pues pues no los deja a ustedes sin chamba, digámoslo así? Es buen punto y precisamente creo que lo contrario va a pasar porque va a facilitar la presentación de declaración a más personas, es decir, más personas van a poder profesionalizar su trabajo y aunque el SAT está haciendo un muy buen esfuerzo como por facilitar esto, siempre va a existir la necesidad de cómo me apoyo en la tecnología para hacer mi presentación de declaraciones lo más eficiente posible, es decir, cómo pago lo justo. Y nosotros tenemos la tecnología para leer la cantidad de rubros que sea necesario dentro del trabajo específico que haga cada persona dentro del régimen fiscal para hacer eficiencias fiscales o para pagar lo justo, digamos. Entonces, dentro del régimen de plataformas digitales hay diferentes tipos de trabajador. Hay un repartidor, hay un conductor, hay un freelancer, hay un comerciante en plataformas como Mercado Libre, Canasta Rosa, etcétera. Y cada uno de esos tiene oportunidad de deducirse a rubros diferentes. Entonces, cómo nuestra tecnología detecta esos rubros, incluso hay unos que tienen una combinación de estos rubros o una combinación de estos tipos de trabajo. Entonces, cómo nuestra tecnología detecta esa combinación de tipos de trabajo y hace las deducciones correctas de forma precisa en tiempo récord para que busquemos esas eficiencias. Entonces, entre más personas hayan profesionalizadas, mucho mejor para nuestra tecnología. Buenísimo. Totalmente, no lo había pensado de esa manera, pero ahora que lo dices, hace mucho sentido. Y además, pues das un precio tan bueno y tan barato, o sea, que pues, es un buen servicio. O sea, más personas tienen que declarar y no es una carga, sino que al contrario, les ayudas a declarar mejor y deducir más cosas, ¿no? De acuerdo, sí. Y nuestros precios pues, digamos, infinitamente más baratos que lo de un contador y pues obviamente esa es la maravilla de la tecnología, cómo nos apoyamos en la tecnología para hacer estas cosas escalables. De acuerdo. Pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas. Perfecto. Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Eh, bueno, yo no leo muchos libros de ficción o historia. La verdad me gustan los libros que son más accionables en mi día a día. Creo que trato de buscar siempre eficiencias en mi día a día. Y un libro que he leído ya un par de veces, pero que recomiendo mucho, es uno que se llama How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Y digamos que la recomendación es leerlo cada 3 años. Es un libro que te ayuda a ser mejor persona, pero también a entender las personas que están a tu alrededor. Y eso como emprendedor es crucial porque estás manejando un equipo y estás interactuando con gente, con muchas personas en tu día a día. Entonces, cómo ser mejor persona ante las otras personas es muy importante también, pero también saber cómo leer a las otras personas es crucial. Entonces, ese es un libro que recomiendo mucho. Y tal vez otro libro que me recomendó mi ex jefe en Uber se llama First Break All the Rules de Marcus Buckingham. Y lo que fue interesante de esta recomendación fue que me ayudó mucho en la transición de como contribuir, no sé cómo se diga, contribuidor individual o individual contributor a manager dentro de Uber, porque es una transición difícil de manejar y este libro me ayudó muchísimo. Entonces se lo recomiendo mucho a los emprendedores que digamos, tal vez tuvieron su última experiencia laboral, fue más como individual contributors y ahorita están siendo managers.
ese libro fue para mí, me abrió los ojos a muchas cosas o muchos errores que yo estaba cometiendo. Buenísimo, ese no lo ubicaba, lo voy a leer. ¿Qué es algo que creías muy profundamente hace 10 años que ya no crees que sea verdad? Em, bueno, tal vez voy a voltear la pregunta si me permites. O sea, algo que tal vez creo profundamente que no muchas personas creen, o que no es popularmente, que no es popular, es, yo creo que tenemos que ser muy eficientes a nivel de cómo consumimos nuestros productos y cómo los em, cosechamos, sembramos, etcétera. Y creo que em, productos que están modificados genéticamente son positivos para la humanidad porque usamos menos agua, menos terreno y cosechamos verduras más grandes. Entonces creo y alimentamos a más personas y creo que tenemos que cuidar mucho pues la verdad, nuestro medio ambiente y nuestro mundo y esto es una de las formas de hacerlo. Entonces creo que eso es una de las cosas que yo creo que no mucha gente cree que es positiva. Buenísimo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Creo que el deporte siempre ha sido algo que me ha acompañado y no he cambiado eso, siempre me ha acompañado en mi vida, pero creo que algo que he cambiado frente al deporte es cómo priorizo el deporte por encima de otras cosas. Y es difícil, sobre todo, bueno, como empleado y como emprendedor, es muy difícil tú priorizar el deporte por encima de otras cosas, pero para mí eso ha sido crucial digamos, reducir los niveles de ansiedad y cómo estar mejor preparado para el día. Para mí, levantarme temprano, hacer deporte, es parte de la rutina y de lo que he cambiado, que ha mejorado sustancialmente mi vida. Sí, sí, creo que el deporte es importante y a veces nos perdemos, ¿no? Si no le das la prioridad y lo empiezas sí, a pasar para atrás en la lista y sí, lo empiezas a olvidar. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas? Em, creo que la niñez, todos nosotros nos influencia más de lo que nosotros pensamos y somos conscientes. Y para mí, haber crecido he escuchado en estos días a alguien decir que las crisis económicas, creo que fue a Nicolás Casi de Kasek, decía como a nosotros los latinoamericanos nos dieron crisis económica de desayuno toda nuestra vida. Entonces, eso creo que nos ha influenciado más de lo que nosotros creemos y para mí, por eso digamos que siempre intenté crear algo, siempre traté de tener mi propio dinero, porque vi a mis padres trabajar muchísimo, sufrir en las crisis económicas y eso me formó como individuo. Eh, pero creo que lo que siempre prevalecía en esas crisis económicas es que mis padres siempre me enseñaron a hacer lo que es correcto. Y por eso para mí hace parte muy importante hoy de la cultura de Jeru. Entonces, sí, creo que eso, ¿no? O sea, como las diferentes crisis económicas me formaron y hoy hacen parte muy importante como de cómo pienso y mi forma de ver las cosas. Mateo, ¿qué fundador de Latinoamérica admiras? Wow, y admiro a muchísimos. La verdad es que para mí Latinoamérica se ha convertido en un semillero de personas que son resilientes y grandes ejemplos de emprendedores. Creo que están los fundadores de Mercado Libre, Marcos Galperín, Hernán Casada, Nicolás Casi, que nos enseñaron o fueron los precursores casi de muchas de las cosas que vemos hoy en Latinoamérica. Y ahora ellos mismos se están devolviendo a la región, pero también están casos como los de Simón Borrero, Sebastián Mejía de Rappi, que nos han puesto a nosotros como región en el ojo de los inversionistas nuevamente y eso ha hecho ha tenido un impacto muy positivo en la región. Y bueno, si me permites, por último, admiro mucho a los emprendedores que se preocupan más por hacer, más que necesariamente figurar, ¿no? Y para mí eso es muy importante y tengo ejemplos de personas que admiro como Martin Schrimpf y José Vélez que crearon
pagos online, que hoy se llama PayU. Entonces son emprendedores que se han preocupado por hacer cosas fundamentalmente muy importantes en la región, pero que no necesariamente todo el mundo escucha en el día a día. Entonces, ese es como el tipo de emprendedor que admiro mucho. Sí, totalmente. Mateo, si hay personas que quieran colaborar con Heru o que quieran aplicar, ¿dónde podemos contactarte a ti o a Heru? O sea, a tu equipo. Excelente. Sí, no, estamos buscando talento, gente que se quiera unir a personas que se quieran unir a resolver este gran reto del tema de impuestos en Latinoamérica, que aunque no es muy sexy, es un reto muy grande y que en Latinoamérica lo necesitamos. Estamos muy atrasados en temas de eficiencias fiscales o cómo apoyarnos en la tecnología para hacer el tema de impuestos más fácil. Y si tienen el interés de conocer más de Heru, me pueden escribir directamente a mateo@heru, Heru, _app.com, mateo@heruapp.com. Y más que feliz de platicar y bueno, ojalá que se puedan unir al equipo. Buenísimo. Pues Mateo, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé increíble platicando más de ti, conociéndote y conociendo tu historia. Alex, mil gracias por la invitación. Feliz de haber compartido contigo y gracias por las buenas preguntas. Gracias a ti. Llevo un par de años conociendo a Mateo y siempre me impresiona la claridad mental que tiene. Están armando un super equipo para resolver los problemas de los gig economy workers. Honestamente, esta es una industria que me emociona mucho. Si te gustó el episodio, compártelo con una persona que sepas que le vaya a gustar. Y si quieres darnos comentarios o feedback, puedes escribirnos por Twitter o por Instagram. Siempre contestamos. Hasta la próxima.